Bueno, como pueden ver, le estoy dando acá con el martillo y el destornillador, o esto que es un cincel, creo que se llama esto. El piso está bastante bien, se puede ver. Obviamente este pedazo que está oxidado sí voy a arreglar, pero la verdad que está bastante bien el piso, así que termino de sacar todo este de aquel lado también y ya le pasamos los cepillos de acero y ya está para ver qué hay que arreglar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Ahí, como vieron en el título, vamos a estar haciendo la instalación de los paneles de insonorización en el habitáculo del Fiat. Una de las primeras cosas que compré cuando dije voy a restaurar el auto fue estos paneles de insonorización. Son más que nada para insonorización respecto a las vibraciones que producen los paneles de chapa en el auto. Así que esto es un paquete de 12 planchas de 70 por 50. Aquí tenemos las especificaciones, son de espesor de 2 milímetros. Cada plancha pesa 1,2 kilos, o sea que le vamos a estar agregando 14 kilos al auto. Pero bueno, el auto va a ser de calle y lo que yo busco es confort, así que vamos a tratar de conseguir esto instalando estos paneles en el auto. De fábrica los autos traen algunos que otros paneles distribuidos en las partes de la chapa plana. Y cuanto de más alta gama es el auto, más cantidad de estos paneles tiene. Por supuesto, así también es un auto más pesado y todo eso. Lo voy a hacer con la aplicación de este rodillo que me fabriqué ahí. Lo único que hice fue, bueno, con un palo de madera de escoba, lo corté, le hice una perforación y luego más o menos le fui dando la forma y lo fui encajando adentro de la varilla esta de acero. Así que vamos a ir aplicándola con esto porque tiene que estar bien presionado para que cumpla su función adecuadamente cada uno de estos paneles. Así que bueno, no sé bien cómo voy a ir aplicándole, ya voy a ir distribuyendo por piezas, solamente voy a tener que ir haciendo algunos cortes y eso. Ahí lo que me vieron hacer fue más o menos planear cómo yo pretendo ir distribuyendo estas planchas de insonorizante. Creo que esta sección no va a ser necesaria, pero en un principio la idea es esta, ¿no? Cubrir esta parte principal de los pisos, allá del baúl, y bueno, el techo, que apronté aquí las planchas que van a ir en el techo. Y uno en esta puerta y otro aquí. Vamos a ver si, no sé, de algún retazo o algo logro poner algo en estas partes de atrás de los laterales. La idea es esa, ¿no? Hay que cubrir los paneles de chapa del auto, que son grandes, que producen vibraciones así como este tipo. Entonces ese sonido es el que hay que reducir con estas planchas. Eso, por ejemplo, no sería necesario colocar acá en todos estos pliegues o en esta parte de adelante, porque aquí en la parte frontal tiene tantos pliegues la chapa que no vibra de esta manera. El sonido que hace es, en cambio, el techo, por ejemplo, escuchen cómo suena. Y si yo coloco estas planchas arriba, simplemente apoyándolas aquí arriba, ¿cómo cambia el sonido? Bueno, eso es lo que hay que lograr en estos paneles de chapa grande. Le voy a estar agregando 14 kilos al auto, pero va a ser mucho más confortable el andar suprimiendo esas vibraciones de chapa. Voy a comenzar por colocar entonces aquí en la parte central de los pisos. Muy bien, prestemos atención a cómo suena ahora. Vamos a colocar estos paneles y vamos a ver si cambio el sonido.
Muy bien, la cosa marcha así. Primero que nada que este rodillito la verdad que no es que funciona muy bien que digamos. Así que bueno, le apliqué un poco ahí con la mano, un poco con el martillo y le pasé más o menos este rodillito. De esta manera lo voy a hacer del otro lado también, así que vamos a omitir esa parte. Pasemos directamente a la aplicación allá atrás en la parte del baúl. Pero como no conseguí aplastar bien el material, seguramente voy a estar comprándome uno de esos rodillitos de teflón para poder hacer la adecuada la aplicación, porque lo que tiene es que no rueda muy bien esto, o sea, sobre la superficie de mi mesa donde yo probé giraba bien, pero bueno, eso es una goma y aquí esto desliza bastante, así que no funciona bien aquí. No está del todo bien aplicada la plancha esta, pero bueno, escuchemos y comparemos con el sonido anterior cuando no tenía la placa esta. Y así suena sin la placa. Cambia bastante, ¿eh? Aquí en el baúl decidí que voy a aplicar la plancha desde acá para abajo, porque si escuchamos el sonido que hace la chapa, aquí hace el sonido a que retumba mucho, en cambio aquí no, porque aquí está todo lo que es el soporte del tren trasero. Entonces, en vez de colocar de esta manera, lo que haré es desde aquí arriba hasta aquí. Total, esta parte, como les digo, está sólido. Bueno, ahora voy a pasar a colocar la lámina aquí en el techo y para eso voy a utilizar solamente una, porque al final me di cuenta que es suficiente el sonido ahora, y con que yo coloque una sola plancha ya cambia un montón, así que voy a estar utilizando nada más una. Bueno, voy a proceder con la colocación de la plancha esta, ahora aquí en la parte interna de la puerta. De fábrica, esto trae acá como una pintura asfáltica, creo que le dicen, creo que es de fábrica, que cumpliría más o menos esa función, y después comprobamos la diferencia. Escuchemos la diferencia ahora. De la misma manera vamos a hacer la aplicación aquí en la puerta del lado del acompañante. Así que finalmente me están quedando 3 planchas. Al final aquí en el medio no voy a estar colocando nada, porque primero que tiene todavía el original, que al final ese yo nunca lo saqué, y soporte se ve que hace porque podemos escuchar que suena bastante sólido, así que para este sector podríamos dejarlo así. Pienso utilizarlo para ponerlo un poco por acá o un poco por abajo, porque si prestamos atención es como que hace ruido lata, así que capaz que de esa tercera haga unos retazos para distribuirlo aquí en el cortafuego. Vamos a estar utilizando entonces las dos que me quedan completas para cada uno de estos laterales,
Y la tercera vamos a distribuirla por aquí en el cortafuegos. Además que me quedaron un montón de retazos también que puedo ir apretándole bien por ahí en algunos que otros lados. Y así arrancamos con el armado del 147, gente. Como pudieron notar, la diferencia acústica en cuanto a las vibraciones que produce la chapa cambia un montón con estos paneles de insonorización. Como vieron, entonces puse aquí en el baúl, en la parte central de los pisos, logré colocar allá adelante y allí abajo también, y en los laterales, las puertas y estos laterales de aquí. También coloqué un panel en el techo, así que ya está, gente, ya coloqué todos los paneles de insonorización. Más adelante, cuando esté finalizando con lo que es todo el armado del auto, que sería la parte tapizada y esas cosas, por supuesto que también voy a colocar esa pana o alfombra que también se utiliza para ayudar a la insonorización del vehículo. Bueno, y al final, como vieron, terminé aplicando todas las planchas así con la mano, pero voy a comprarme uno de esos rodillitos de teflón para poder apretar bien y que quede bien puesto cada una de estas planchas, y en el próximo video les prometo que les voy a estar haciendo un repaso y mostrando cómo queda bien aplicado las planchas estas. Así que bueno, voy a dejar el video por acá, un video cortito. Espero que les haya gustado porque es un avance más en el 147. Nos vemos la próxima, gente. Chau chau.